Y esto es... A medias. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio. Va a ser un episodio medio flash, pero contando experiencias. Cosas que quizás ya sabían, pero hay que contarlas. No, o no saben porque no las hemos contado. Es verdad, yo creo que hay gente que lo asume. Ajá, pero a ver, hay cosas que no hemos podido decir y que en este video, este podcast, lo vamos a decir. Pero primero suscríbanse al canal de YouTube, denle like al video y denle a la campanita. Y además, si quieren ver contenido extra, unirse al chat de Patreon, pues vénganse a patreon.com/amediaspodcast. El link está en la descripción. ¿De qué es el episodio de hoy? De que ya no estamos en Venezuela. Con el dolor de nuestra alma y nuestro cuerpo. Por razones que no quisiéramos. Exacto. Uno no se fue porque quiso. Hay gente que sí, pero... Ok, no sí, pero caso. estamos hablando de nosotros. Este episodio es de nosotros dos. Yo no me fui porque yo quise. O sea, fue una decisión forzada a tomar. Que eso entra, si ven el episodio anterior de migración, eso entra dentro de la calificación de desplazado, de migrante forzado o de refugiado, si vamos a lo que dijo María Gabriela en el episodio sobre los migrantes. Me gusta pensar que quepo en esos conceptos, por supuesto que no. Creo que también fue un proceso como de aceptar más o menos que uno no decidió salir, sino que era eso o que tu vida corriera peligro o tu libertad. Exactamente. Y es por razones de riesgo que uno decide, bueno, es momento de salir. Y no es nuestro caso nada más. Y es el caso de millones de personas que decidieron irse porque corrían riesgo por no tener suficiente dinero para mantener a su familia, o porque corrían riesgo por razones de persecución política, o porque corrían riesgo por muchas otras razones, porque no hay educación para sus hijos, etcétera. Es decir, nos sumamos a una lista muy grande ya de migrantes en Venezuela, que es la mayor crisis migratoria, como vimos en el episodio pasado con María Gabriela Trompetero. Ya Venezuela es el país con más migrantes y desplazados del mundo. Pero el mundo no reacciona como si eso fuera un problema, porque piensan que apenas se solucione algo que no se ha solucionado, todo va a cambiar, ¿no? Es decir, apenas solucionamos ese problemita que es cambiar al gobierno de Venezuela. Sí, porque no estamos en guerra, ¿sabes? Ese es el punto. Ajá. Que hay una perspectiva distinta al hecho de que quizás los efectos en la migración, los efectos en las personas sean comparables a un país de guerra, pero como no nos están tirando bombas, la gente dice, bueno, no es tan grave. Que obviamente no es nada como para compararlo, sino es como que si tú ves los números y ves los afectados y la manera en la que están afectados, desde la emergencia humanitaria compleja, desde la persecución, etcétera, etcétera, las consecuencias son muchas, o sea, son las mismas de que estar en guerra, en una población civil. O sea, 8 millones de venezolanos no se fueron porque querían hacer turismo en el país, ¿no? Bueno, hay una foto que quizás la podamos poner, que es el mapa de Venezuela con el porcentaje de la población en los estados igual a las personas que se fueron. Entonces, toda la parte sur-occidental del país no existe. ¿Sabes? Es como, mira, si toda esa población de toda la parte del país hubiese ido, lo vamos a poner aquí. Y es más o menos eso, ¿no? Ese tuitero que lo subió, creo que se llama Luis, él fue uno de nuestros patroncitos hace un tiempo. Ay, ¿se fue? Sí, hace tiempo. Vuelve, Luis. Pero igual nos tiene cariño y nosotros a él. Vuelve, Luis. Pero él siempre hace ese ejercicio. Cada vez que se actualiza la cifra de millones de personas que se han ido, él hace el ejercicio de señalar cuántos estados de Venezuela se han ido de Venezuela en cuanto a población. Y es impactante de ver. Bueno, tu estado ya se fue. El mío todavía sigue. Pero el tuyo ya se fue. Sí. Ya Lara no está en el... O sea, la Venezuela que queda es esto. El estado Bolívar. El estado Anzoátegui. Se fue Amazonas, se fue toda la parte central, Barinas. Se fue Falcón. Todos los Andes. Yaracuy. Todo el centro. Todo Guárico, Aragua, Carabobo. Eso es un gentío. Bueno, somos como el triple de la población de Uruguay. O sea, tenemos tres Uruguay en el mundo. No, pero tú ves realmente lo grave de nuestra crisis migratoria cuando lo comparas con nuestra población. Venezuela tiene unos 33, 34, 35 millones de habitantes. 9 millones
es casi una tercera parte. Es mucho. O sea, que un tercio de un país se vaya. Eso no pasa. Eso no pasa, Nos pasa a casi nosotros. nunca, ¿no? Pasa solo a países en guerra. Y a Venezuela. Exactamente. Entonces, ¿por qué en Venezuela? Bueno, ya lo hemos dicho mucho, por una crisis humanitaria compleja. Es decir, tiene los efectos devastadores de un terremoto, pero no fue por un terremoto, fue por causas políticas. Fue por el terremoto del chavismo y del madurismo. Exacto, son causas humanitarias. Por políticas públicas que generaron desastre económico, que en Venezuela fue de un 80% de caída de la economía. Es decir, ahorita nuestra economía, antes era de 100 kilos, ahora es de 20 kilos. Y empezó a subir un poquito en el 2022. Pero igual está famélica. Igual es una mala economía. Fueron 10 años de caída en picada de la economía. Y eso ha hecho que un montón de millones de personas se hayan ido. Nosotros somos de la ola post-fraude electoral número 3. ¿Qué es? Esa es nuestra... en la ola en la que nos encontramos. Y es una ola migratoria. Quizás no ha sido tan grande a la del 2017. Es otra cosa. Todavía no está... Sabes que cuando pasa una ola migratoria o cuando hay un fenómeno, hay que esperar un poco para que las agencias o las organizaciones la describan y la caractericen y como que la dejen por papel, ¿sabes? Como que sea oficial. Pero mientras eso pasa, que ya hay varios informes, pero pequeños, es que después del 28 la crisis migratoria o la gente que salió tiene un perfil distinto. O sea, ya no es como las personas que salían solamente por inseguridad alimenticia o salían porque simplemente no les daba los números para vivir, sino fue por persecución. Activistas de derechos humanos, cabezas de organizaciones de derechos humanos, cabezas de medios de comunicación independientes, periodistas que trabajan en esos medios, activistas políticos, fueron los que salieron después del 28 por persecución. Sí, hay que volver a repetirlo. El 28 de julio, después del 29, el 30 y el 31 de julio de 2024, la ola represiva del gobierno, encabezada por nuestro querido ministro de Interior, fue una de las más brutales de nuestra historia, en el que yo no sé si recuerdan los que estuvieron allá, pero yo ayer estaba pensando y hay días en los que no me acuerdo. O sea, yo sabía que había mucho miedo, pero hay días que no me acuerdo. Y era como, no sabes si te van a llamar y vas a tener un amigo preso. No sabes si te van a llamar y van a decir, tenés al SEBIN abajo. Y creo que yo quisiera como describir más o menos lo que pasamos, ¿no? Porque creo que uno, no lo hemos hablado. Y segundo, no fue una decisión que se tomó en julio. Bueno, yo ni en septiembre. Creo que todo fue empeorando hasta un momento en el que ya nos dimos cuenta que no era sostenible. Pero ¿cómo te diste cuenta vos, Ricardo? Acabo de recordar lo que tú dijiste de esos días siguientes de que no sabías qué sentías, ¿no? Que tienes recuerdos vagos. Y recordé que yo escribí un diario. Yo también. Y aquí tengo... Les puedo leer un pedacito de algo que escribí el 4 de agosto. Dale. Y yo leo uno. Para que, bueno, y yo también descubrir cómo me estaba sintiendo, ¿no? Toda esta semana ha sido un largo y doloroso domingo. Poca gente en las calles a raíz del fraude del 28 de julio. Los disturbios del 29 de julio han enfurecido tanto el régimen que ha criminalizado a todo aquel que ha estado en protestas. Desde los que quemaron una infraestructura hasta los que tumbaron estatuas de Chávez. Pasando por los que escribieron libertad con harina del clap por incitar al odio. Y a una periodista ecuatoriana por estar en el camión de María Corina en el meeting de ayer en las Mercedes. No fui a las Mercedes por seguridad. Estamos resguardados. Ayer detuvieron a activista conocido nuestro en Maiquetía, luego de anunciarle que tenía el pasaporte anulado. Ana Milagros entró y ella también descubrió que tenía su pasaporte anulado. Ya les voy a contar más. Yo no pude entrar por no recordar la clave, pero estoy asumiendo que también. Son horas complicadas en las que enfrentamos la mayor amenaza de parte del régimen que se resiste a abandonar el poder democráticamente. Ellos saben lo que ocurrió y han preferido desatar un régimen de terror antes de ordenar una transición pacífica.
Quiero paz. En este momento temo por mi libertad a pesar de no tener amenazas en mi contra. Y me temo que tal vez deba salir del país en el corto plazo para evitar cualquier represalia. Ay, qué horror. Esto fue una semana después. No fue anulado mi pasaporte. Pero, bueno, el tuyo. Sí, No sé si quieres contar eso. Eso se lo estaba diciendo yo ayer a Ricardo. Es que hasta este punto, hoy, ¿qué día es hoy? 17 de julio, que estamos grabando esto. Conozco a tantas personas cercanas, a tantos activistas, personas que estuvieron cerca de nosotros todo el año o los meses preelectorales, que me estaba acordando también de las primarias que me salió hace poquito, que fue hace 2 años. Es como todas esas personas que se fueron acumulando a favor o trabajando a favor de las elecciones, la mayoría han tenido repercusiones, o sea, represivas, peor que yo. Entonces yo lo que hago es como minimizar la vaina. Es como, ay, me anularon el pasaporte y no puedo pasar por Maiquetía. Bueno, para tal persona la metieron presa, ¿sabes? Entonces como uno va minimizando los rasgos de la represión, pero es porque sabes que pueden llegar a niveles tan extremos que si a ti no te pasa, estás agradecido por eso, ¿no? Y creo que en el proceso de venirme, yo lo que decía era minimizar lo que había pasado. Es como, a ver, no les podemos decir cómo salimos del país, pero la cosa es que no fue por vías normales. O sea, yo no podía pasar por Maiquetía, no podemos pasar por ahí porque eso quiere decir hay una alerta y te llevan. Y era como, bueno, no importa porque yo no estoy en otra situación. Tengo o sea, testimonios de personas cercanas que, por ejemplo, estaban en su casa y los llamaron y que, bueno, tienes a tal servicio de inteligencia abajo. Conozco personas que se pudieron escapar. Me da risa que digo esto y me da miedo. Estoy hablando y yo, ay Dios, pero sí. Ojo, si y no estás hablando nada. de políticos necesariamente, ¿no? Y si son políticos no les voy a decir, pero son personas que fueron, o sea, que están perseguidas por motivos políticos, y así sea porque publicaste un tuit, y así sea porque eres activista, y así sea porque eres periodista o hablas, o que en algún momento estuviste en un partido, ¿no? O sea, eso no es ilegal, ¿sabes? Y eso es algo que también nos tenemos que decir. Que tú estés en 20, que tú estés en Primero Justicia, que tú estés en Voluntad Popular, eso no te hace culpable de nada. Te hace una persona, o sea, un objetivo de represión porque eres de la oposición y porque todos los partidos trabajaron en la recolección de las actas, en ganar la elección. Y ahí, por ejemplo, tengo a una persona conocida que fue que, bueno, a mí me fueron a buscar en mi casa, pero como me avisaron antes, ya yo tenía un protocolo de seguridad para saber cómo salir del edificio. Y esto es una realidad entre nosotros o entre las personas que, voy a decir activistas en general, que tienen un protocolo de seguridad, que ya lo teníamos antes, pero ahora el protocolo de seguridad eran más férreos. Era, bueno, vas a tener un video grabado por si acaso, vas a tener un plan de escape en tu casa por si acaso tienes abajo una camioneta del SEBIN, tienes que estar monitoreando a tu familia porque si tú no estás y hay alguien en esa casa que te fueron a buscar, se pueden llevar a la persona que esté ahí y no les importa cómo. Entonces, para que vean como el tipo de arbitrariedad y el miedo que sentíamos, porque, bueno, por lo menos yo tenía la movilidad muy reducida. Era, bueno, si voy a irme, o sea, yo no podía estar en mi casa, tenía que irme a otro lugar que era una casa segura, tenía que estar pendiente todo el tiempo, y era más por precaución, pero la arbitrariedad era tan grande, si metían a alguien preso caminando por la calle porque tenía pinta de guarimbero, porque una persona que tiene el pasaporte anulado, que se la pasa hablando aquí de cosas de la oposición y de democracia, porque me lo van a hacer, ¿no? Entonces yo estaba como muy cagada y me daban miedo todos los martes cada vez que había el mazo dando. Miércoles. Yo decía, Dios mío, que no me llegue un mensaje diciéndome algo, porque cosas que si no saben, bueno, a mí me ha mencionado como 4 veces allá, no de manera directa como que, bueno, esta caraja tal, un poco sí, pero... Leía tweets tuyos, a veces te mencionaban en esas cartas supuestas que no, y después de que las le elecciones llegan de informante. ¿Sabes? Es como mierda. Antes de las elecciones, Ana, nosotros estábamos en una ciudad en la gira universitaria y te mencionaba. Ay, yo estaba más cagada en ese aeropuerto, yo estaba así. Por eso, o sea, ya venía ocurriendo. Eso no es que fue a raíz del 28 que te diste cuenta que estaba siendo observada o monitoreada. Venía ocurriendo desde meses antes de las elecciones. Bueno, pero la cosa es que el 28 fue tan horrible que yo la represión o la censura anterior la veo tan light
Que obviamente no lo jodas. es normalizarla. No fue light. A nosotros nos censuraron un episodio en Maracay. Vayan al episodio En Maracay nos dijeron, nos tienen que sacaron. terminar el episodio y retirarse. Es verdad. Nos dijeron eso. Nos mandaron a ir. Yo tenía puesto esta franela. No se ve. Eso está en el episodio. Vayan al episodio de Maracay y vean el momento en que alguien sube y nos dice se tienen que ir. Es verdad. Y les contamos lo que pasó. O sea, esas cosas ya venían pasando. Que no era por decisión del ministro de Interior. Que ya ahí no era que ministro. en ese momento no era. En ese momento no era el ministro de Interior. Era Remigio Ceballos, que ahora es embajador en China. Y justo después de esa época lo mandaron bien lejos. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe qué no hizo, qué hizo o qué se rehusó o resistió a hacer? Que lo cambiaron y lo mandaron bien lejos, ¿no? Ahora... Ya vi que yo escribí también el 4 de agosto. Voy a leer lo que yo escribí el mismo día que vos escribiste. Dice... Escribí que, wow, me siento en una película de tantas que he visto donde el gobierno tortura, mata y persigue. Ayer se llevaron a un amigo cercano y después vi que me anularon el pasaporte. Pude respirar cuando supimos que lo sacaron, pero él no es la norma. Trato de no leer sobre la cantidad de detenidos, desaparecidos y asesinados. Trato de no escuchar al gobierno amenazando, porque lo hace cada rato, todo el tiempo. Parece que no se pueden callar después que perdieron. No se puede salir a la calle con teléfonos normales porque si te lo revisan y ven algo opositor, lo detienen para pedir dinero. Es loco pensar lo violentos que están siendo desde que perdieron las elecciones. Y me dijo, yo me estoy refugiando en mis años de leer sobre dictaduras porque intelectualizar lo que pasa ayuda a que tenga los pies sobre la tierra. Pero el simple hecho de que objetivamente no están fuertes se están quebrando y lo saben. Pobrecita Ana del 4 de agosto. Es el wishful thinking, ¿no? Esto que hacen es su último chance y el de nosotros también. Ok. Pienso más en que quizás me toque salir del país con una maleta pequeña y sin sellar el pasaporte. Que me tenga que ir del país y dejar a mi familia acá porque me voy huyendo. Ojalá en democracia me den un programa de televisión. Venga, me dio como cosa en el pecho. Me da rabia, marico. Qué bueno la Ana soñadora. Bueno, papi, uno tiene que mantenerse. Si no me lo dan en Venezuela, en otro lado me lo dan. Y es impresionante porque tengo aquí otro, tengo otro del diario. Esto no lo habíamos leído antes y la verdad no recordaba que existía. Yo tampoco, me gané de llorar. Y tengo aquí otra 10 días después, el 13 de agosto. Y Dale. es más largo. Vamos a ver que leo pedacitos, ¿no? Han pasado más de 2 semanas desde la elección. La represión que siguió la protesta del 29 de julio, en la que la gente bajó de los cerros enardecida por el fraude, fue feroz. Maduro se jacta de tener 2.000 detenidos. Son muchachos jóvenes, del pueblo, en situación de pobreza la mayoría. Los buscaron en sus barrios, a punta de tiro. Ha sido una escalada represiva que hace pensar que el chavismo como movimiento de masas ya no existe. Solo queda el chavismo represor como sistema político. La sociedad se expresó el 28 de julio pacíficamente. Queremos cambio. Los votos del mundo son 7.3 versus 3.3 millones. La proyección es que Edmundo sacó 8 millones y Maduro 4, pero se niegan a aceptar la realidad. ¿Qué esperábamos? Eso mismo. Pero demostrar el fraude fue la primera daga. Demostramos que el rey está desnudo. Yo me he sentido a veces bien, esperanzado, a veces mal, ansioso, deprimido, siento miedo. A Ana le anularon el pasaporte, temo por su libertad. A mí no me lo anularon, pero igual siento que vamos a tener que emigrar. No quiero, pero no podré vivir en un país así. Tengo un perfil de exposición que me arriesga a ser objeto de persecución. No estoy dispuesto a hacerlo. Quiero vivir una vida normal. Y por aquí hay más cosas que, bueno, se las podré leer en otra ocasión. Vamos a hacer un episodio sobre el 28 de julio. Capaz se lo leemos ahí. Es verdad, capaz se lo leemos ahí el episodio del 28 de julio. Uy, marico, pero yo estoy leyendo. Además, tengo el diario del apagón. ¿Te acuerdas del apagón nacional del 30 de agosto? Pero nosotros leímos eso. ¡Ay, verdad! Ricardo, yo te voy a decir algo. Yo voy a buscar. Yo tengo un diario. Yo hago journaling. Pero también escribía en el teléfono. Pero yo recuerdo que escribí el día del apagón en rojo todo. Y escribí el día que escogieron a Diosdado como ministro de Interior. Y el día que escogieron a Diosdado, eso lo vamos a leer el 28 de julio. Pero recuerdo que lo escribí también como con unos marcadores y tal. Y yo estaba como en una vaina de alerta tan horrible. Porque dije, marico, el carajo que me menciona y dice mi nombre completo en su maldito programa, ahora es ministro de Interior. Ahora es una persona que controla todo el aparato represivo, las policías, los servicios de inteligencia. Yo me acuerdo que ese día yo me enteré y me fui primera vez para el baño porque me dieron ganas de vomitar. Entonces estoy recordando la vaina
Y hay momentos Yo creo en que los ese día, ¿Cómo? yo creo que ese día dije, ese fue el día que dije, ya no voy a hablar más, no voy a decir nada en público. Sí, ya la verdad yo creo que yo fui un poco, yo no sé qué me picó el culo, pero yo no me callé la jeta. ¿Sabes? Es como que Y yo lo yo, que hacía era tuitear y tuitear y dije, marica, vos estáis loca. Y a mí me los llegaban amigos de amigos como que, Ana, marica, los amigos de Ana éramos los que la censurábamos. y que ahora no vas a decir esto, no digáis esto, pero No, yo, no es que no voy a decir esto. Después de publicar tweets se los mandábamos y le decíamos, borra esa Borralo. mierda. O cambia la manera de decirlo. Deja de ser tan frontal, porque marica, Ana yo es muy estaba muy valiente. molesta. Y Porque tan aparte era valiente que a veces es impotencia, temeraria. ¿Ah? ¿sabes? Era como una negación, una impotencia de que qué bolas que estos carajos están haciendo esto. Y creo que también era mucho dolor, ¿sabes? Era como mierda. Claro. O sea, mira, voy a leer Era, unas preguntas que escribí en la vaina que fue como... era la el test. rabia del duelo. Sí, claro, pero mira esto. Ya no puedo salir sin que significa una ola de miedo cuando cruzo la puerta. Y si hay alguien raro cerca. Bueno, menos mal tengo un teléfono sin chats ni redes y así no lo pueden usar de excusa. Y si me paran en una alcabala y se dan cuenta que tengo el pasaporte anulado. Ojalá sea de la PNB porque eso solo piden plata. Si es el de encima del SEBIN estoy jodida. Y si me llevan presa y si termino en el helicoide. Y escribía no. Y que sigue caminando, por lo que estás haciendo es comprando verduras, por favor. Que era lo que me decía la gente. Estoy comprando verduras, no te va a pasar nada. Y que todo esto me pasa por mi mente en unos segundos. Cada vez que salgo, cada vez que pienso en salir ni siquiera. Extraño mi libertad de movimiento. En 2 semanas no he salido a la calle por más de 5 veces. Me sentía Yo me como acuerdo, en me cautiverio. acuerdo de esa época en la que no podía salir, pero... Pero igual O sea, que salía, te daba pues. miedo salir. Te daba miedo salir. Bueno, pero hubo un momento que fuimos a grabar. Me acuerdo que que pasamos un rato sin grabar y después fue como que, bueno, haz un episodio que no tenga que ver con lo que estamos pasando. Y fui que, o sea, ¿qué hacemos? Y me acuerdo que grabamos de violencia de género. Imagínate, hablando de violencia de género en plena vaina de las elecciones. Y ese día que grabamos, no me acuerdo cuál, uno cuando tiene un protocolo de seguridad se supone que tiene que estar avisando a gente tus movimientos, ¿sabes? Como que me moví de esta casa a esta casa y tal. Y yo dije, bueno, pero ¿qué me van a hacer a mí? Yo me voy a ir en un moto en Yomi y me fui de Baruta a Sucre, ¿sabes? Eso es el elevado de los Ruices y bajé para abajo. Y yo mi motico, y me acuerdo que dije, ay, la ciudad está tan bonita, grabé un video del Eferesoto, porque sabía bonito que el elevado. Y yo llegando a la casa, me para una vaina del Diet. Y yo, ¿te acuerdas? Que yo te dije, me paró el Daddy. Bueno, Ana, ¿quién no lo para el Daddy? Yo, cállate, rica. Me acaban de revisar, marico. Y era esta gente que pedían plata, ¿sabes? Que en ese momento la excusa o la arbitrariedad de que te llevo preso por lo que sé y te quito plata es distinto. Que miren cómo van evolucionando los patrones represivos. En ese momento era, desde Sim, Sebin, DAE, te llevaba para el coño. Y los otros eran como que, bueno, te pido plata, porque estaban extorsionando mucho. Pero ya ahorita llega un punto en el que llevan a la gente de una para la PNB del helicoide y ahí te piden plata estando preso, ¿sabes? Es como, hay muchos patrones. En ese momento yo fui una persona tan bendecida que Dios dijo, no te van a llevar hoy. Entonces había la caraja del DAE, todos hasta aquí de negro, me bajaron y yo dije, me llevaron. Y después fue como que no, pues me separaron de mi bolso, empezaron a revisar y trataban de decirme que si yo consumía, que si yo me metía vainas, qué tal. Y bueno, recuerdo que hicimos un episodio con un activista digital y de seguridad y él nos había dicho en ese episodio que no nos separaran del bolso, ¿sabes? Es como que una táctica que usan, que te separan del bolso, te siembran la vaina, las sustancias psicotrópicas y te dicen, bueno, aquí tienes una vaina, te llevo. Y yo me acordé porque me pusieron en contra de la pared y me fueron revisando y yo mirando así el bolso y dije, dame mi bolso. Bueno, sí, toma. Era una chama, me acuerdo, que ya estaba como por abajito. Y tenía un delineado. Y yo, ay, qué lindo tu delineado. Para allá, jálale bola. Y me traigo el bolso y bueno, me dejaron ir. Porque le decía, bueno, la chama no tiene nada. No me pidieron el teléfono, me pidieron la cédula. Y yo así, marico, si la pasan por un sistema, porque este carajo no es la PNB, es la DAET. Yo estoy jodida. Esos fueron los 7 minutos más largos de mi vida. Y después yo entro al apartamento, porque fue enfrente de la residencia. Y yo me quedo así. Y empiezo a reír como, marico, no puede ser que me esté pasando esto. Y después subo al apartamento y llamo a la gente y la gente se puso a llorar y que, marica, ¿qué habláis? ¿Cómo así que te pararon? Y yo, bueno, pero no me pasó nada. Y me acuerdo que me puse a llorar y después vomité y me acosté a dormir. Pero fue como, marico, esto no es vida, ¿sabes? En ese momento yo dije, yo no puedo estar en esto. Pendiente de que una martita del pagabala me pare para ver si me llevan para el coño y está todo el tiempo ahí con el miedo de que me van a llevar.
Uy, mira que me Tal acordé cual. y me dio de todo. Me dio como... Bueno, es que esos días uno no los recuerda bien. Qué bueno Pero que qué los bueno que escribimos. escribimos. Es que yo sabía que esto iba a pasar. Que nos iba a olvidar. Que por el trauma y por el miedo, que íbamos a olvidar muchas cosas, porque ¿sabes? El cerebro funciona así, como mecanismo de defensa a veces De trauma, marico. Para ignora mí ese eso fue un tipo de trauma de cosas. mierda. Y aquí yo tengo, bueno, tengo muchas cosas que vamos a leer en el próximo episodio, que va a ser del 28 de julio, estén pendientes. Vamos a hacer como un recuento del 28 de julio en Vamos adelante. a, sí, como más específico, porque aquí en paréntesis, antes que lo leáis, ayer publicó un video y se le fue súper, estoy feliz. Pero obviamente llegan muchos bots chavistas, muchos. Ujú. Y todos decían, ¿en qué país vives? O me dicen, mira, ve que andar diciendo que el helicoide es un centro de tortura es un delito, cuidado, te hacen operación Tuntún. Después no andan diciendo que eres presa política. Marico, y era como un montón de gente. Ahorita lo estoy revisando y lo que hago es bloquearlo y eliminarlo. Pero hay muchos bots chavistas diciendo eso es mentira, la gente no, que yo fui bien. Y que deja de decir que eres presa política, ahora todo el mundo es preso Que te político. dicen, no, yo fui al helicoide, súper chévere. Súper chévere, tienen una Sí. cancha, la verdad, todo De verdad, súper. tienen unas canchas de pádel, Todo venden súper. cocada. Pero en 2 pisos más abajo hay cuartos de tortura. Para Normal. que sepáis. ¿Sabéis que tengo ganas De hecho, hacer ahí se un juegan- episodio? ¿Cómo? Ahí se juegan partidos de básquet en la parte de arriba del helicoide. Tienen una cancha de básquet en la cúpula, donde está la cúpula. Tratan de justamente ocultar el infierno que es y que han denunciado decenas de personas y por la cual están investigando por crímenes de lesa humanidad. Para que sepamos. Ahora, aquí tengo un montón de cosas. Esta era la etapa en la que yo estaba concibiendo el show que yo estoy haciendo ahorita. O sea, a mí obviamente los procesos emocionales me dan por crear arte, ¿no? Qué bello. De distintas formas. Desde shows de comedia, canciones, que a veces son cómicas, a veces no tanto. Poemas. Y aquí escribí un poema que dice que está escrito el 13 de agosto. Yo no sé si lo escribí el 13 de agosto o lo escribí antes y lo fui editando. Sé que lo edité bastante. Pero aquí tengo algo que habla del silencio de esos días. De cómo la gente decidió callarse, ¿no? Se llama Los Sapitos de Caracas. Ay, yo El me silencio acuerdo. abruma a los sapitos de Caracas. Arrullan la soledad del viento que sopla desde el fraude. Ya no suena ni una cacerola. A veces pasa un carro rápidamente, como si no quisiera estar en la calle. Cerca de Miraflores impiden el paso de los carros para alejarse más de la realidad. Pero no pueden alejarse del croar de los sapitos, que quiebra el terror de la noche. Tal vez es lo único que oigan aparte de sus propias mentiras. Los sapitos hablan por nosotros. Se expresan libremente, como yo quisiera hacerlo. Eso es como el deseo que yo tenía de hablar y no poder hablar. De hecho, una de las cosas que anoté aquí es... Me da rechera que hay tweets que me resisto a publicar por autocensura o prudencia. Me da rechera que no me han dejado sentir la alegría de que ganamos. Eso es algo que no me quito. O sea, sé que ganamos. Me arrecha que no hemos podido celebrar. Venga, lo celebramos un día. No celebramos nada. No, Ana. ¿verdad? Yo En tengo el una momento foto. en que Elvis Amoroso dijo, Es verdad. "Me ganó", sabíamos, ok, se formó el peo. ¿Qué va a pasar? Nos reconocieron. Van a estar de frente con el fraude. Es verdad. Macedonia del Norte. Macedonia. Todo este peo, ¿sabes? No dio chance de celebrar. María Corina cuando dice, tengo las actas, es esto. Hubo una emoción, como que, ajá, hay algo por lo que luchar. No dijo... Es fraude, vamos a ver si lo demostramos. No, lo demostró, lo tenía las pruebas. Están ahí en internet, siguen ahí. ¿Y ahora qué? ¿No? Quedamos ahí. Tenemos la verdad. Lo que no tenemos es la fuerza para luchar. Y la verdad no siempre. La verdad no te hace ganar. Gana el poder, siempre. El poder de un cañón es más importante que el poder de la verdad. Pero el poder simbólico de tener la verdad es algo que no se quita, no se mancha. ¿No? En esto Jesucristo tiene mucho que enseñar. Es verdad, ¿viste? Católico. O sea, Bueno, había él una murió, gente... él murió en la cruz
Pero él defendiendo su verdad, resucitó. Nosotros vamos pero a defendiendo la resucitar. verdad. O sea, lo parabólico de la muerte de Cristo es que murió defendiendo la verdad de que él era hijo de Dios, era el Mesías, y no le creyeron y lo mataron. Es decir, triunfa el poder del mal, bueno, si el poder lo tiene el mal, sobre todo sobre la verdad. Tenemos la verdad de nuestro lado. No es suficiente. No es suficiente. Porque ellos tienen las Entonces, tanquetas y las armas. exactamente, porque ellos tienen las armas. Ellos tienen la represión, ellos tienen la fuerza. Sí, pero vos sabés que hay algo que nos han comentado, que es Ricardo Larrecha, pero bueno, vamos a address it. Es que dicen que bolas, que estos carajos hicieron todo esto antes de las elecciones y ahora se fueron, que no sé qué, engañaron a la gente. Y yo, mi hermano marico, o sea, primero engañar es que pensar que yo estoy mojoneando. Uno no dijo mentiras, uno no se puso en riesgo hablando de cosas que creíamos y que, bueno, si me vuelven a poner en ese lugar, yo lo vuelvo a hacer. Claro. Porque fue una última, entre comillas, oportunidad y hicimos todo. Y dice, ay, ¿qué ganaron? Ganamos unas malditas elecciones. Uh-huh. Lo hicimos, marico. Entonces es como, mira, uno no se fue porque quiso, sino porque había miedo. O sea, ustedes no se acuerdan después del 28. Y creo que si tú no trabajas de esto, yo creo que había como una ventana un poquito más grande de tú tomar una decisión forzada de que ya no podías estar ahí. Pero no es tan fácil, marico. O sea, que es lo que yo me acuerdo que lo tuvimos una conversación en tu casa. Fue como, marico, que... O sea, la única opción de quedarnos aquí es callarnos la jeta. Y yo creo que eso no hubiese comido por dentro. O sea, callarnos la jeta no hubiese comido por dentro. Pero es como, marico, literalmente nos basamos en hablar. O sea, no sé, imagínate vos haciendo comedia todavía en Venezuela ignorando todo lo que estáis sintiendo. Es imposible. Bueno, de eso tengo varios cuentos. Lo voy a contar en el próximo episodio. Sí. Un cuento de que estábamos haciendo comedia en Caracas después de las elecciones, varios meses después, y aparecieron unos militares en el show. Bueno, ya les contaré en el próximo episodio, así que estén pendientes. Sí, pero bueno, podemos como... Pero... Ajá. Este poema de los sapitos habla de eso. Marico, ese poema es bellísimo. Deberías publicarlo. El silencio nos estaba carcomiendo. Yo recuerdo que te lo compartí y creo que me dijiste que lloraste cuando lo leíste. En ese momento. Esto yo no lo había compartido públicamente. Capaz habré puesto un poquito creo que lo puse en historias de Instagram y hubo un chavista que me dijo, mentira, los carros están en la calle como si nada. Y yo, estos mamagüevos. Me cae mal. Porque yo sabía... O sea, había un silencio. O sea, se refería al tema de las alcabalas que revisaban los teléfonos de la gente. Y si tenías un estado de WhatsApp donde decía, había una foto de María Corina, te ponían en el WhatsApp, escribían María Corina, escribían Edmundo, a ver cuál era tu postura política sobre eso, si eras opositor, y te podían llevar preso y te extorsionaban para liberarte, te quitaban plata. Es decir, esos días fueron muy difíciles. Y es algo importante que uno tiene que internalizar. Cuando fracasa algo en lo que uno le pone su empeño, su fe y su trabajo, el fracaso uno tiene que asumirlo con humildad. Es decir, si fracasó el tema electoral, si no llegó al puerto que queríamos, que era la transición democrática, eso no significa que hubo un engaño. No, sencillamente lo intentamos y no se dio, ¿sabes? El problema es que la frustración te hace pensar, claro, engañaron a la gente con que el voto iba a sacar a Maduro. No, marico. Era algo que pensábamos que podía tener fuerza, porque capaz adentro había gente esperando ese momento para decir, es el momento de romper. Que no pasó. ¿Por qué? Porque hay 7-3. Que no pasó. No pasó. Y no pasa porque adentro hay más incentivos para mantener el poder, aún siendo completamente impopulares e ilegítimos, aún teniendo sanciones económicas en contra por no respetar las elecciones, que ir a la democracia. No tienen incentivos de ir a una democracia y la razón es que deben estar hasta aquí embarrados de delitos que saben que se van a publicar una vez ellos estén fuera del poder. Que se va a saber todo lo que han hecho realmente. Y eso es lo que no quieren ellos asumir las consecuencias. Pues.
Quieren permanecer completamente impunes y en el poder, no fuera del poder. No querían negociar pacíficamente para salir y ser libres fuera del poder. No, no, prefieren el poder. Es que, claro, ¿quién no prefiere el poder? Y más si salís de ahí te joden. Claro, o sea, Pero, la única manera que hay una transición es que no puedas mantener el poder. No es que no decidas. y ahora no se sabe Tipo, cómo lo mantienes y cómo no, ese es el punto. Que lo hemos hablado en otros episodios sobre autoritarismo y vaina. Pero cuando hablaste del fracaso, creo que eso es algo que nos costó mucho internalizar, tanto en la dirigencia, en las personas. Y yo creo que hubo un poquito de negación después del 10 de enero. ¿Sabes? Yo todavía tenía como unas vainas después del 10 de enero. Porque, ¿sabes? Y aparte era como, yo no voy a dejar esto ir porque han hecho tanto daño, marico, que porque, o sea, no quería dejar ir el pensamiento tan rápido. Y creo que es normal. O sea, ya no me doy como, ¿sabes? Como golpes porque eso pasó. Después, cuando internalicé que no iba para ningún lado, fue un guayabo feo. creo que a ti te costó más que a mí. Porque vos ya Y creo andabas que en ese mentalidad. yo desde que se fue Edmundo dije perdimos. Este andaba, cuando se fue el mundo, yo me acuerdo que yo estaba viendo una película y yo salgo y me llaman y yo a la verga. Y yo decía, bueno, mira, móvete rápido para la casa, que me da miedo, me voy de rápido para la casa. Y, y me costó, yo creo que vos estabas preparado mentalmente antes. Tipo, yo a veces creo que Porque vos te preparas y después yo digo, bueno, Ricardo ya lo hizo, yo lo puedo hacer. yo me preparé porque eso pasó. Se fue Edmundo y dije, Claro. ajá, ¿y qué? Si no está el que tiene los votos para defender su victoria, ¿quién va a arriesgarse por él? O sea, ¿qué militar va a salir? Yo voy a defender los votos de Edmundo y Edmundo y qué en otro país. O sea, ahí fue de verdad la derrota moral para mí. Porque, porque o sea, y le tengo que reprochar cosas porque, bueno, voté por él, o sea, confié en él. Obviamente confié en Maracorina y el retruque que era votar en Edmundo, por Edmundo. Se le reconoce el trabajo, tanto a Maracorina como a Edmundo. Se reconoce que organizaron bien una elección, obtuvieron los votos, pero bueno, al no resistir la presión y decidir irse, igual le detuvieron a un yerno que sigue preso. O sea, no iba a evitar la represión, el irse del país. Y deja que desear. O sea, uno elige a sus líderes porque se van a quedar hasta el final luchando. Maracorina está ahí todavía luchando, pero siento que tiene muy poco Ella que no sé hacer si es ya. productivo, Claro. pero ya eso es otro momento. Creo Ujú. que como este episodio es de que nos fuimos, ¿en qué momento vos dijiste me voy? Esto es otra cosa, Ricardo lo decidió antes que yo, pero yo por alguno, porque yo me fui antes, ¿Tú te pero yo siempre, acuerdas que yo me acuerdo tanto el momento en el que, en el que te lo dije? de que bolas que me tengo que ir. Y fue, Fuiste a grabar. íbamos a grabar, y hay algo que, o sea, yo vivía cerca de Ricardo, entonces me iba caminando. Entonces yo caminando, yo y me acuerdo que tenía yo, no sé, estaba como disociando la vaina. Y yo llego, Ricardo estaba lavando los platos y me preguntaste si había comido, pero así como si fuese, ¿ya comiste? Ajá, ¿y cuándo te vas a ir? Y yo, ¿qué es esa pregunta? ¿Cuándo te vas a ir? Y yo, ¿cómo así? Me dice, Ana, ya no podemos seguir haciendo esto, no podemos hablar. ¿Qué vamos a hacer? Me dijo, empezaste, vos sois muy joven, marica, vos podés hacer esto, podés ir a estudiar, podés hacer cosas. Y yo así. Y me Claro, es acuerdo que que todo el episodio yo andaba como disociando, yo andaba con una ansiedad de mierda. Yo dije, verga, marico, qué bola. Y Ricardo, sí, ya yo estoy moviéndome esto, yo estoy haciendo esto. Y yo dije, yo no me voy a ir, marico. ¿Cómo que me voy a ir? Yo no me puedo ir. Y fue como un proceso que tuvo que ser rápido, ¿sabes? Como, no es que me tuve meses de preparación o pensar cómo nos vamos a ir, ¿no? Eso fue como, bueno, tenéis 2 meses y de verga. Que ahorita es un privilegio, que esto es otra cosa. Yo estoy mirando para allá como si la verga, que esto es un privilegio. Nosotros salimos en un momento donde por lo menos teníamos un margen de maniobra para, bueno, vender las vergas, para por lo menos hacer una vaina y que nos vamos. ujú, Pero la gente que está saliendo ahorita tiene amenazas muy directas. Entonces, por lo menos, vais hoy y te dicen, mira, tenéis tal vaina, tienen que salir a los 2 días. 2 días, o sea, ¿sabes? Es como hace 3 días anteriores vos no sabías que vos te ibas a ir. Y después ya estáis pasando, ya te estáis yendo con una maletica, un bolsito que tenéis 2 pantaletas con 3 franelas.
y después veis si te lo envían y entonces yo agradezco por lo menos de que salimos en un momento donde había más margen de maniobra, Mm, porque por alguna razón, o tipo ahorita no puedo decir las variables. Y lo digo también porque sé de muchos casos que tuvieron que salir porque mira, tenés una alerta en tal vaina y te pueden venir a buscar. claro. Y también es que la represión fue una vaina que no te avisa. O sea, un amigo de nosotros A veces avisa. a veces avisa, pero el hecho de que tengáis la opción de que no te avise, ¿sí me explico? O sea, vos podéis ver todas las señales, pero hay momentos en el que no. Y todo el mundo siempre está preparado para que se lo lleven. Y, por ejemplo, Carlos Marcano, que es un amigo que ahorita está en Tocorón, que para mí es como yo Preso nunca había político. tenido, es un preso político, es periodista, Carlitos Marcano. Y creo que a mí Carlos no era como mi mejor amigo, pero recuerdo que yo lo había visto 2 semanas y habíamos salido, como que habíamos tripeado, normal, pana. Y yo tengo un grupo de WhatsApp con varios amigos también, y recuerdo que este pana que lo detuvieron en Maiquetía lo sacamos del grupo. Y después el hecho cuando yo me levanto y veo que tuvimos que sacar a Carlitos del grupo y que a él no le avisa, ¿sabes? No había ningún indicio de que lo iban a buscar, ¿sabes? Y fue como, los mensajes fue, marico, ya vinieron, ya sabes qué hacer. No me supo más nada. Y que qué bola que fue tan cercano, marico. ¿Sabes? Es como, te vi hace una semana. Y es Y así. como, si yo tengo un dolor adentro tan horrible, yo no me imagino, por ejemplo, a la gente que trabaja en los partidos que tienen mucha gente cercana presa. Y es y que esto no es viable. Y creo que mucha gente se está dando cuenta que no es viable. Y la Claro. gente que se está quedando haciendo las vergas y diciendo que son una vaina tan fucking arrecha. Es como mierda, marico, te quedaste haciendo y estáis haciendo periodismo allá, que creo que no conozco a nadie, o sea, 2 personas que lo están haciendo. Y Entonces, nos da miedo mencionarlos y para nos da que no. miedo decir los nombres, marico, y esto es otra cosa, Sí, uno sale y todavía sigue pensando en que si digo una vaina y pasa algo, claro. ¿sabes? Como que tú sales y tú no estás libre, tú sales y tú no eres una persona que pueda hacer lo que te dé la gana. Uno siempre está pensando en si puede haber una repercusión a la gente que está adentro. Claro. Y Y ese es el es, riesgo, ¿no? De no callarnos la jeta. Ese es el riesgo. es Que un no es tan riesgo. alto, ok, pero igual lo es. Entonces es como a toda la gente que dice, ay, qué bolas estos carajos, mami. Eso es lo único que puedo decir. Si queréis ir, le hacéis pip. Ojo, ojo, no, no, es un hater o dos, o sea, no es, Sí, no es tanto, no no es es la tanto. mayoría. Y Pero la me gente da rabia igual. se puede imaginar las razones por las cuales uno se tiene que ir. Antes de ahora que las saben, que es que se las estamos contando, pues. Pero no Y habíamos a los contado, Patreons, obviamente, ellos saben desde hace rato. claro. Si fuese Patreon, Yo quiero leer un supieras. pedacito, este, de unas ideas aquí aisladas de un escritor que se llama Svetan Todorov, que es búlgaro y tuvo que huir del totalitarismo soviético y después vivió casi toda su vida en Francia. Y este libro se llama El hombre desplazado y habla justamente de eso, de cómo se sintió cuando volvió a Bulgaria después de muchos años. Y cómo se sentía como que su lugar de identidad había cambiado, ¿no? De hecho, dice, el lugar de mi identidad presente es París, no Sofía, que es la capital de Bulgaria, ¿no? Y ocurría, no, y yo mientras estaba leyendo esto, me sentía muy identificado porque llegaba un momento en que yo decía, yo no, estando acá afuera los primeros meses, es como, me siento raro hablando de Venezuela porque no estoy allá, ¿sabes? Eh, y, mm, y creo que es un primer choque que tiene cualquier persona que emigra y que se va, que es que siente que es como una especie de síndrome del impostor, pero es como un síndrome del que no pertenece. ¿Sabes? Es como no pertenezco acá donde vivo hoy, pero tampoco pertenezco allá porque no estoy allá. O sea, esa es mi identidad. Yo soy venezolano. Quiero vivir en mi país libre, pero no puedo y tengo que vivir afuera. Y me va a tocar pertenecer a donde sea que viva porque me va a tocar. O sea, porque si no voy a ser todo el tiempo una especie de turista o de nostálgico que va a vivir del pasado y no quiero eso. Pero yo Este, creo que igual uno tiene como, o sea, uno se adapta y uno, esto lo que a mí me ha pasado es que yo agradezco mucho tener libertad en el sentido de esto, ¿sabes? Que me pueda mover, que no tenga miedo a salir a la calle. Hay momentos en los que
uno recuerda mucho, ¿sabes? Es como que siempre vas a tener una nostalgia de algo. Sí, Supongo que en algún momento se va como aplacando. Los 8 millones de personas que lo hicieron antes de nosotros, obviamente ya vivieron esto. Que era otra cosa que a mí me pasaba. Era como me siento tan mal, pero hay tantas personas que ya lo hicieron. Que ¿por qué me siento mal? ¿Sabes? Es como ya esto lo pasaron 8 millones de personas y yo soy un número más. claro. Y eso es como, ajá. Y la nostalgia yo creo que siempre la vamos a tener. O sea, hay momentos que yo estoy caminando y digo, marico, este cielo no es azul como el de Caracas. O qué bolas que tengo frío, marico, qué ladilla, que tengo Eh, frío y hay unas nubes negras en esta verga. Tal Y cual. no estoy en Caracas caminando y veo el fucking Ávila. Que Eso yo pasa me, o mucho. Creo sea, que el clima es lo que hace extrañar más Caracas. O sea, yo en invierno aquí era como que le di este frío, que le di esta lluvia. Luego en primavera que te da demasiada alergia porque está floreciendo todo y hay demasiado polen en el aire. Y a veces hace calor y a veces hace frío. Entonces no sabes cómo vestirte nunca. Porque si te vistes con chaquetica ligerita, sudas cuando estás en el sol. Y luego en la sombra te da frío porque el clima está frío y tienes como el sudor frío en la espalda y es horrible. Me engripé 3 veces en primavera, o sea, y decía, pero maldita sea, vale, quiero estar en vos Caracas. te quejáis, uno se queja y yo no sé si esto es contraproducente, algo por el estilo, pero yo siempre digo, marico, yo por lo menos puedo respirar aire y estoy viendo el cielo. Tal ¿Sabes? Y cual. tengo un pana metido en una verga. Siempre pienso en lo mismo y trato de estar agradecida de que puedo mirar por una ventana y veo árboles Sí, sí. y que Es me puedo importante levantar y siempre tenerlo consciente. Es decir, ahorita no nos quejamos en el sentido de que, ¿sabes? Se los estamos contando porque le estamos echando el cuento. Pero esas quejas me las quedo para mí mismo, no es que voy a tuitearlo, yo ¿sabes? no lo, Que ladilla el clima, no, ya está, me aguanto. claro, marico, ¿sabes? Hago Que me dio un chistes de poco, eso, ya. sería muy chimbo que uno lo tuiteara y que qué bolas que cállate, Sí, exacto. cállate, marico. O sea, Sí, pero al mismo tiempo esto es mi psicóloga. Sin mi psicóloga yo no hubiese podido hacer nada, por claro. cierto. Yo sí, mi esposa. Em, y No me hubiese dijo como que podido. tú no puedes minimizarlo porque igual sigue siendo un duelo ¿Tu tuyo y experiencia? marico y fue traumático, ¿sabes? Sí lo fue. O sea, nadie te dice un mes antes te tenés que dejar tu casa que viviste tanto tiempo y que la construiste y que te gustó y que toda tu mierda y que tenés que irte. O sea, yo me acuerdo que yo le decía a mi psicóloga, como que, verga, marico, me está doliendo mucho regalar maquillaje y me siento estúpida. Porque es como, ¿por qué estáis guayabeando el maquillaje? Bueno, Y es como, porque te importa. y yo dije, verga, y la doctora me dijo como que, marica, normal. O sea, hay algo que te hace sentir en hogar, hay algo que vos hiciste, que es el maquillaje, y es que lo estoy regalando todo. O sea, marico, yo tenía una peinadora full de maquillaje y lo regalé. Y cada vez que yo estaba regalándole era como que qué bola que me voy a ir con una maletica de maquillaje después, ¿qué tal? Y son como huevonadas. Pero está ahí, al final está ahí, como, está ahí poniendo tu casa o tu hogar en pedacitos a ver qué te podéis llevar. ¿Sabes? Y es como, Sí, por mierda, me ejemplo, acuerdo el día que yo llegué, mis cuando vos libros. me dijiste, y yo me acosté en la cama, yo dije, marico, siento que me están destrozando de a pedacitos, que me están agarrando pedacitos chiquitos y me lo están quitando y me tengo que ir antes que me deshaga toda. Y Tal me cual. quedaba en mi casa y yo decía, miraba la cocina, miraba la vaina, miraba las gatas y yo decía, marico, de verdad, o cuando salía de tu cuando salías del apartamento de Ricardo, veías el Ávila gigante así. Y en la última vez que salí, yo dije, marico, esta es la última vez que yo voy a caminar a las 3 de la tarde, en la tarde viendo esta verga. Y yo llegué a la casa llorando. Tal Y yo, qué cual. ladilla. Y así me pasó a mí cuando me fui y vi el Ávila por última vez de una manera que no esperaba verlo. Sencillamente en un taxi a Ay, las, voy a llorar. en la madrugada. Y era como que, bueno, esta es la última vez que voy a ver el Ávila. Pero en Marico, ese yo extraño el momento, Ávila. Y uno que no es caraqueño, yo lo extraño horrible. sí, yo, bueno, escribí una canción estos días sobre eso. Ahorita voy a cerrar el episodio con esa canción. Este, porque lo que quería comentarles aquí era una idea de que la doble pertenencia era a veces te hace sentir como que no eres de ningún lado, ¿no? Y yo creo que uno necesita un arraigo, este, porque eso te da sentido a tu vida y significado. Y aquí hay una frase que es sencilla, pero al mismo tiempo explica todo el proceso de duelo que vivimos y que todavía seguimos viviendo. O sea, ayer Ana y yo tuvimos una conversación como de 4 o 5 horas de cómo deben ser los próximos episodios, qué es lo que vamos a hablar. O sea,
sentimos que estamos como perdidos y desorientados y vamos a hacer un episodio sobre es normal estar desorientados en esta época, en 2025, pues. El mundo está muy loco y está apuntando a muchos lugares distintos y raros y horribles a dónde va a ir. Y es normal estar desorientado y vamos a hablar de eso. Y ayer hablamos por horas justamente tratando de poner orden a lo que hemos sentido, a esa desorientación. Y esta frase me recuerda eso porque dice lo siguiente: si pierdo mi lugar de enunciación, no puedo hablar. No hablo, luego no existo. El espacio, el otro lugar, estaba amenazado de desaparición. El tiempo, en cambio, jamás me había parecido tan largo. Si pierdo mi lugar de enunciación, repito, no puedo hablar. Si no lo hablo, luego no existo. Era eso. Al irte de tu lugar de enunciación, que es tu país, Caracas, tu ciudad, Venezuela, tu país, sientes que no puedes hablar. Una parte de ti dice, bueno, ya yo no vivo allá, lo que sea que ocurra, yo no puedo juzgarlo con los ojos de acá. Pasa mucho que cuando vivíamos allá, en la época de Venezuela se arregló, que fue cuando empezamos el podcast, fue el primer episodio que hicimos. Queríamos contar que Venezuela no se estaba arreglando, que era mentira, que era una propaganda para normalizar la crisis venezolana, que hasta el día de hoy continúa siendo una crisis humanitaria. Y se sentía esta gente que estaba afuera juzgando a la gente que estaba dentro, cómo van a ir a conciertos, cómo van a hacer no sé qué. Y llega un momento en que yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero estar afuera y juzgar a los que están adentro por seguir su vida, ¿sabes? Hacer lo que les provoca hacer y seguir adelante. Entonces, cuando salgo, entro en esta crisis de no puedo hablar como si estuviera allá. Primero, mi audiencia acá es mixta ahora. O sea, tengo venezolanos que van a verme en los shows, pero también hay españoles y hay gente de otros países. Me han visto pakistaníes, ucranianos, indios, o sea, gente de todos lados. Hay en esta es una ciudad muy multicultural, ¿no? Madrid. Y primero, una de las cosas como artista que me afecta es ya yo no le voy a hablar a venezolanos. Yo me hice comediante para hablarle a los venezolanos sobre Venezuela, para analizar nuestra situación con humor. Eso cambió. Y ese era uno de mis mayores miedos, que es, voy a cambiar yo con esto. Y si cambio para algo que no quiero ser. Si no me gusta ser comediante para otra gente que no sea mi gente. ¿Sabes? ¿Cómo me voy a expresar si no me van a entender? Ese es mi miedo. Durante todo este año, el año pasado, he escrito una cantidad de canciones que ya viene el próximo disco, ya lo estoy grabando. Y en estos días escribí una que es con la que voy a cerrar. No sé si tú quieras dar como una última reflexión antes de yo cantar esa canción, que es, bueno, me he sentido nostálgico últimamente de Caracas, de ver el Ávila y tal, y empecé a escribir sobre eso. Pero mientras busco la guitarra, no sé si quieras decir algo tú. O sea, creo que voy a seguir tu línea, porque yo creo que tu proceso de enfrentar las cosas Ya vengo. parece más sano, obviamente, pero yo no lo enfrenté de esa manera. O sea, yo soy una persona que o sea, yo entré a un tratamiento psiquiátrico nuevo para poder existir después. A mí mi psiquiatra me dijo, tú no puedes salir del país si tú te estás sintiendo así, porque yo tenía crisis de pánico. O sea, no eran crisis de ansiedad, eran crisis de pánico. Entonces tuve que pasar un tratamiento psiquiátrico y vaina, y para mí todo este proceso fue como lo que hacía mi mente era cerrarse, ¿sabes? Y estaba numb, y estaba muy chimba. O sea, y ahorita que siento que medio estoy saliendo como del guayabo que no entendía, es que estoy pudiendo, pero yo no me sentía era como productiva, era como, siento que no gasté, pero invertí tanta energía y hay tantas cosas que hicieron daño, que yo decía, yo no quiero ser esa persona que está hablando de Venezuela y que está perdiendo contacto con Venezuela. Y es como, hay una Exacto. vaina que yo leí cuando yo estaba como, tenía como 13 años, y me acuerdo que mi mamá tenía un libro de Leopoldo Castillo, y yo lo estaba leyendo, y el libro decía, narrar Venezuela desde afuera, o sea, nunca va a ser lo mismo. Claro. Nunca va a ser lo mismo. Entonces, esta desconexión, este esfuerzo que tengo que hacer para entenderlo, para seguir viendo las vainas, para mí fue muy arrecho, ¿sabes? Fue muy arrecho y creo que todavía me duele horrible, ¿sabes? Es como,
es mi país, pero yo sé que cuando yo me fui, el país que hay ahorita no es el mismo que yo me fui. Mm. Entonces, como, no sé, siento que por eso tuvimos la conversación ayer, me explico, fue como, marico, como, porque al final la identidad está como evolucionando, con la misma raíz quizá, pero hay que evolucionar. Y no es un proceso Sí, de fácil, porque hecho, es como, nos preguntábamos y queremos hacer un episodio de qué significa ser venezolano en 2025. Ser venezolano en 2015 no era el país de los migrantes que es hoy. Ser venezolano hoy implica tener ataques de xenofobia en otros países. Es distinto. Es distinto ser venezolano hoy. Nos conocen en el mundo. Antes no nos conocían. Ahora saben de la arepa, del tequeño, de mil vainas, porque hemos esparcido nuestra cultura por el mundo. Somos quizá más ciudadanos globales que hace 10, 15 años, marico, una pero nación tenemos también totalmente más dolor, tenemos más cambiada. tristeza. Somos un país, somos un pueblo alegre y con sentido del humor. Pero ahora tenemos un duelo que nos acompaña, que es el duelo de la migración, el duelo de la separación. Y aunque no se hayan ido del país, la mayoría de los venezolanos sí viven en Venezuela. Todos tienen el duelo porque se les fue alguien. Y me pasa algo muy raro, que es que estando en Madrid he visto a más gente conocida que cuando viví en Caracas. Yo también he visto mucha gente conocida aquí, más que cuando los veía en Caracas, y es loco verlos, es como mierda, vos también te tuviste que ir. Y algo que no hablo mucho de la gente que está adentro, que dicen, marico, yo estoy en Caracas y yo no sé la última vez que voy a ver a alguien. Yo te puedo ver hoy y voy para tal lado, me tomo una cerveza en el León y al otro día me van a decir te tuviste que ir. O al otro día te metieron preso. Y ahí qué verga, tuviste hace nada, por ejemplo, estoy hablando de Caracas, ¿no? Tenía gente. Y ahora y que marico, cada vez tengo que ver con quién me junto porque ya todos se fueron. Y también es chimo, pues, tipo, a los que decidieron quedarse, a los que no tuvieron otra opción que quedarse, también le destrozaron el país. O sea, también le Claro, destrozaron todo su es vínculo y un le duelo. destrozaron el trabajo. Es un duelo para todos. Es la destrucción de todo un país, de separación de la familia venezolana solo porque unos delincuentes mantienen el poder. Pero Cántame tu canción, para ver un si me pongo a pedacito, llorar. un pedacito. No, bueno, espero que no llores, pero Igual voy este a se- llorar después que cuelgue. O no sea, creo, no creo que llore. Se llama Las Guacamayas, ajá. porque, bueno, he extrañado el Ávila últimamente. Y con esto vamos a cerrar el episodio. Y gracias por verlo si llegaron hasta acá. Y dice así. Vamos a ver. Voy a bajar un poquito más el micrófono para que se oiga más acá. Me dice si escuchas bien la guitarra. Dale, mueve. Hazme con la cara así. Tengo ganas de mirar por la ventana y ver el Ávila. Pero cuando yo me asomo, solo veo a mi vecina. Vivo en un piso interior acá en Madrid. Ya no oigo guacamayas. Solo oigo a mi vecina cocinar. Y por las noches la escucho tirar. La escucho tirar. Mi vecina es tan falla. Solo quiero escuchar a las guacamayas. Las guacamayas. Quiero dejar de escuchar cómo le revientan la malla. Quiero volver hasta mi casa, tomarme una cocada, que no me agarre una alcabala y no me extorsione nada. Y siempre que yo quiera pueda ver a los que extraño
y mi destino no dependa de un funcionario. Mientras tanto me toca escuchar a mi vecina. La escucho jadear y cómo le dan papaya. Solo quiero escuchar a las guacamayas, las guacamayas. En las noches no se calla, prefiero que grite la atalaya. Se merece una medalla porque no tira la toalla. Pero tira, 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 la verdad le tengo envidia. Mientras ella tira duro, a mí solo me coge maduro. Tengo ganas de mirar por la ventana y ver guacamayas. Bueno, era la nostalgia del momento que obviamente le tuve que meter un chiste a la cuestión. Sí. Y no hubiese metido el chiste y me hubiese llorado. Pero es real, mi vecina tira mucho. Y en conclusión, Quedamos a medias, muchachos. Gracias, suscríbanse, vengan a Patreon y gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo de A Medias. Bye.